En este vídeo vamos a hablar de la sociedad limitada o la sociedad de responsabilidad limitada. Este vídeo está actualizado a la Ley 18 de 2022 del 28 de septiembre, que modifica el capital requerido para constituir una sociedad limitada. Vamos a comenzar explicando qué es una sociedad limitada y cuáles son sus principales características. Una sociedad limitada, como es una sociedad, tiene personalidad jurídica propia. Esto implica que la escritura pública tiene que haber sido firmada ante notario, eso es lo que se conoce como escritura pública de constitución, y además debe estar inscrita en el registro mercantil. Como todas las sociedades, se rigen por el Código de Comercio, tanto en materia de derechos y deberes como en materia mercantil. Es una sociedad capitalista, junto a las sociedades anónimas. Son sociedades capitalistas porque es más importante la aportación de capital que las características de los socios para gestionar la empresa. Es decir, en este tipo de sociedad, al igual que la sociedad anónima, los socios no tienen por qué administrar y gestionar la empresa. Es decir, el administrador o el consejo de administrador puede estar formado por personas contratadas que no tienen la condición de socios, es decir, por gestores profesionales. Por lo tanto, aquí sí que importa que los socios aporten capital, pero no tienen por qué trabajar en la empresa y mucho menos tienen por qué gestionarla. Y además, este tipo de empresas, pues es un tipo de empresas que se caracteriza por tener pocos socios que tienen bastante confianza con ellas, pocos socios que no quieren perder el control de la empresa si uno de ellos se va. Como veremos más adelante, la transmisión está restringida, es decir, que si un socio decide dejar la empresa, su participación no se puede vender libremente, y además son empresas que no requieren un gran capital social para comenzar. Y como veremos, con la nueva ley, ese capital social se ha visto reducido. Bien, vamos a ver las características que tiene esta sociedad y que son las mismas para todas las empresas estudiadas. Vamos a comenzar con el número de socios. El número de socios en una sociedad limitada tiene que ser mayor que 1. Y además los socios pueden ser o bien personas físicas o bien sociedades, personas jurídicas. Si solamente tiene un socio, se llamaría sociedad limitada unipersonal. Si nosotros hablamos del requerimiento de capital social para constituir la empresa, el requerimiento actualmente, a partir de la ley que hemos comentado, es 1 euro. Como veremos, si no llega a los 3.000 euros, pues va a tener condiciones en la responsabilidad de los socios frente a las deudas. Pero para constituir este tipo de sociedades, actualmente, el capital mínimo es 1 euro. Hablando de la responsabilidad de los socios frente a las deudas, vamos a distinguir si el capital aportado es superior a 3.000 euros o es inferior a 3.000 euros. Si es superior a 3.000 euros, la responsabilidad de los socios frente a las deudas está limitada al capital aportado por los socios, es decir, al patrimonio de la empresa. Sin embargo, si el capital aportado es inferior a 3.000 euros, hablamos de dos condiciones. Mientras sea inferior a 3.000 euros, al menos el 20% del beneficio de cada año se tiene que reservar, es decir, no se puede repartir entre los socios y tiene que constituir lo que se conoce como reserva legal. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que el capital social más la reserva legal superen los 3.000 euros. Y por otro lado, tenemos que si se liquidara la sociedad y no hubiera suficiente para atender a las deudas, a las obligaciones sociales, los socios tendrían que responder solidariamente hasta los 3.000 euros menos el capital social suscrito, es decir, hasta la cantidad que faltara del capital social hasta los 3.000 euros. Por lo tanto, esto es una de las cosas que ha cambiado con la nueva ley. Antes eran mínimo 3.000 euros y responsabilidad limitada, y sin embargo ahora han bajado el capital social, pero han dicho hasta 3.000 euros la responsabilidad de los socios es solidaria, es decir, o responde un socio o responde otro, pero hay que responder hasta los 3.000 euros. Y a partir de 3.000 euros es limitada. Bueno, la siguiente característica es la tributación. Como todas las sociedades, se tributa por impuesto de sociedades. La razón social o el nombre elegido por la empresa, pues puede ser cualquier nombre elegido por los socios, seguido por las siglas S.L
o S.R.L, de sociedad limitada o de sociedad de responsabilidad limitada. Y si fuera unipersonal sería S.L.U, sociedad limitada unipersonal. La transmisión, como hemos comentado al principio, este tipo de empresas, los socios no quieren ceder el control de la sociedad, por lo tanto, son empresas donde la transmisión del capital, si un socio quiere dejar la empresa y quiere vender su capital, esa transmisión no es libre. Es decir, hay que pedir permiso a los socios, estos te tienen que dar el visto bueno para vender y tienen derecho a tantear en las participaciones que los socios quieren vender, es decir, tienen derecho a intentar comprar esas participaciones. Hemos dicho que el capital social tenía que ser mínimo 1 euro y se va a dividir en participaciones, no lo hemos dicho pero ahora lo comentamos. Las sociedades limitadas se dividen en participaciones, las sociedades anónimas se dividen en acciones. Una vez que hemos visto lo que define una sociedad limitada y las características, vamos a pasar a hablar de los órganos de gobierno de la sociedad limitada, que son similares a los órganos de gobierno de la sociedad anónima. Bien, vamos a hablar de dos órganos principalmente: la Junta General y los administradores o el Consejo de Administración. La Junta General está formado por todos los socios de la empresa y es el órgano de deliberación y decisión de la empresa. En él se toman decisiones como aprobar las cuentas anuales y decidir qué se hace con el resultado del ejercicio, es decir, si se constituyen reservas o se reparte los beneficios entre los socios en forma de dividendos. Recordemos que no se puede repartir todo si el capital social no llega a los 3.000 euros, es decir, habría que dejar una parte como reserva legal. Por otro lado, ellos son los que nombran y destituyen a los administradores, que también recordemos que los administradores no tienen por qué tener la condición de socio, y son los que pueden modificar los estatutos o el capital social o bien liquidar la sociedad. Y por otro lado tenemos la gestión de la empresa, que está a cargo de los administradores. Ellos van a gestionar la empresa y por lo tanto van a elaborar las cuentas anuales, van a administrar la empresa, van a elaborar lo que es la contabilidad de la empresa. Y por otro lado, no tienen por qué tener la condición de socios, que es lo que hemos comentado anteriormente. Y ya para terminar, vamos a ver qué derechos tienen los socios o partícipes de una sociedad limitada. Bien, los socios tienen derecho al reparto de beneficios, es decir, al reparto del dividendo y además a reparto del patrimonio cuando se liquide la sociedad, una vez que se hayan pagado todas las obligaciones o deudas de la empresa. Tiene reparto, como hemos comentado antes, al tanteo en la adquisición de participaciones. Si un socio deja la empresa al vender sus participaciones, el resto de socios tiene derecho a tantear, a participar, a intentar comprarlas. Puede participar en las decisiones sociales y pueden ser elegidos como administradores o no, porque como hemos comentado pueden ser personas contratadas, no tienen por qué ser socios. Y por último tienen derecho a información. Tienen derecho a información de las cuentas, tienen derecho a información de la gestión, tienen derecho a la información de lo que ocurre en la empresa. Y con esto hemos llegado al final del vídeo y lo vamos a hacer recordando dos de las características principales, que es una sociedad capitalista, lo que implica que los socios no tienen por qué gestionar la empresa o administrar la empresa, ya que lo que importa es que los socios aporten capital, y que se recomienda para empresas que tienen pocos socios y que es una empresa que no requiera mucho capital, y además empresas donde los socios no quieran perder el control de la empresa, ya que la transmisión del capital no es libre.